Inteligencias múltiples no es otra cosa nada más que darnos cuenta del potencial que tenemos en nuestro cerebro y que al conocer toda la potencialidad, como decía nuestro doctor Luis González, podríamos llegar a reinventar nuestra vida desde el conocimiento de toda la potencialidad. Eh, Quiero empezar por cosas muy simples, porque no me importa mucho el que ustedes puedan captar cosas complejas. Sé que algunos de ustedes tienen bastante, aprendizaje sobre las inteligencias múltiples, pero voy a empezar desde la parte más, pues, de alguna manera, la más básica para que todos podamos estar en el canal de comunicación. Todos, absolutamente todos tenemos un cerebro. Dentro de ese cerebro existe la mente, porque luego entonces a veces no sabemos ni dónde o cómo está conformada la mente. Entonces, dentro de nuestro cerebro físico tenemos a nuestra mente. ¿Qué conforma la mente? La mente son los procesos cognitivos. Los procesos cognitivos básicos, que es la percepción, el pensamiento, la conciencia, la memoria, la imaginación, etcétera. Esos procesos cognitivos es a lo que le llamamos mente y está dentro de nuestro cerebro. Eh, ¿Qué es la inteligencia? Es la capa ya lo decía el doctor al inicio, es esa capacidad de integrar todo lo que es la mente humana. ¿Cómo integro yo todos esos elementos cognitivos y los pongo al servicio de la resolución de problemas? ¿Qué es la inteligencia? Es aprender, es entender, es razonar, es tomar decisiones, es formarme una idea de la realidad. Eso es la inteligencia. ¿Qué es ser inteligente? Es tener un aprendizaje, un entendimiento, un razonamiento, una toma de decisiones y formarme una idea de la realidad. Les voy a poner un ejemplo. Hay ocasiones en que estamos tan fuera de una realidad que no tenemos la experiencia de lo que es el mundo y tomamos ideas o tomamos decisiones en basos a una idea de la realidad errónea totalmente. Y entonces alguien que nos ofrece algo que no tiene un costo, nosotros, como tenemos una formación errónea de la realidad, donde si me das algo es porque me vas a pedir algo o es muy bonito para ser verdad, que yo no tomo la decisión de tomar algo bonito. ¿Por qué? Porque algo me va a pasar si yo tomo algo bonito. Entonces, ¿qué es la inteligencia? Es la integración de todo este proceso cognitivo que está en mi mente y que me permite aprender de una forma adecuada, ¿m? Me permite entenderlo, por ejemplo, mis sucesos, lo que ha pasado en mi vida, me permite entenderla, ¿sí? Habemos personas que no hemos ejercitado mucho nuestra inteligencia emocional, por ejemplo, y cuando teníamos 15 años tuvimos una decepción amorosa y toda la vida vivimos con esa decepción amorosa. No alcanzamos a entender que ayer como ayer y hoy como hoy. En un momento dado, yo digo, mm, yo quería ser directora de una escuela, pasa el tiempo, no logro ser directora de esa escuela y vivo toda mi vida con ese proceso inacabado, con ese sufrimiento, porque no alcanzo a entender que lo que no era para mí, no era para mí. Entonces, no todos tenemos el mismo nivel de inteligencia, son niveles diferentes de inteligencia. Entre más tengamos desarrollado nuestro cerebro, nuestras funciones cognitivas las hayamos desarrollado en toda una gama, ¿verdad? Pues más tenemos nosotros la posibilidad de tomar ideas inteligentes, de hacer una vida inteligente, de llevar nuestra vida de una forma
inteligente y de vivir de una forma inteligente. Y cuando hablo de inteligencia, no estoy hablando de dinero. Eh, la persona realmente inteligente es la que vive ligero, la que come lo que necesita en la cantidad que lo necesita, la que tiene la ropa que necesita, la que tiene las relaciones que le nutren, la que tiene la capacidad de soltar lo negativo, la que tiene la capacidad de vivir dándole gracias a la vida y a tanta persona que hace posible el que ustedes ahorita estén conectados, por ejemplo. Darle gracias a quien inventó ese teléfono, esa computadora donde están ustedes, darle gracias al señor que inventó el Internet, la persona que inventó la luz, la persona que fue y les puso el cableado de Internet, darle gracias, porque todo lo que está a su alrededor, absolutamente todo, surgió alguna vez como una idea de alguien que se ha venido desarrollando producto de muchas personas. Entonces, el simple tener una naranja, una manzana, una pera, una fresa en su mesa, primeramente corresponde a la idea de alguien que decidió sembrar en su parcela fresas. Después del técnico que fue y le dijo cómo, después de tanta mano para poderla sembrar, para poderla cultivar, para poderla cortar, para empacarla, para lavarla, para llevarla de donde se sembró al mercado de abastos que la bajaron, el que la subió a al carro donde iba a ir al mercado, el mercado de tianguis sobre ruedas que puso el señor que se levantó temprano para tener la fruta, que les pesó su fruta, el esposo que les llevó el dinero para que pagaran esa fruta o producto de su trabajo, de los niños que ustedes atendieron, etcétera, hasta el momento, el taxi que tomaron para regresar a su casa. Entonces, un simple hecho de tener una frutilla en su mesa, como es una fresa, es las manos de muchas personas, es la intervención de muchas personas. Y nosotros a veces perdemos la riqueza de dar las gracias a todas esas personas que hacen posible que la verdura esté fresca en nuestra mesa, que nuestros hijos estén bien atendidos, que yo pueda tener esta chalina bastante calientita en este tiempo de frío. Hemos perdido esa capacidad. ¿Por qué? Porque hemos perdido la capacidad de una inteligencia, y es una inteligencia naturalística muy especial, la gratitud. Gracias a muchas personas que ya no existen, yo ahorita tengo la comodidad que tengo de tener luz, de tener, un calentoncito, de tener, una lámpara, una computadora, un Internet, y hay personas que ya no existen, pero que les doy las gracias. Y toda esa parte es la que nos va haciendo diferentes. Nos va quitando la parte de ser básicos en nuestro pensamiento, en nuestro actuar, ¿sí? ¿Cuántas veces, pues, nosotros malamente envidiamos a alguien cuando no nos damos cuenta que esa persona tiene mucho sufrimiento para haber adquirido lo que adquirió? Y que en lugar de decir, la admiro por lo que no, es bajar ídolos a como se puede. Entonces, ¿qué es la inteligencia? Yo creo que es la capacidad de vivir bien. Y no estoy hablando de la inteligencia que hemos visto a través de los tiempos, que se llama la inteligencia cognitiva, que es sumar, restar, multiplicar. No, 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 no hablo de esa inteligencia, ¿eh? Howard Gardner, él es de origen judío. Sus padres, alemán y judío, sus padres emigran a los Estados Unidos y él viene desde muy pequeño aquí y empieza a desarrollarse. Él se ha desarrollado en la Universidad de Harvard y se ha encargado de estudiar los diferentes tipos de inteligencia. Él nos hace aportaciones muy importantes y fue el primero que nos dice
de una forma muy sistemática. Hubo personas que lo hicieron, lo dijeron antes, que cada ser humano tiene una combinación única de inteligencias. Muchas personas han dicho que no, nuestro cerebro tiene tanta potencialidad, pero que solamente utilizamos el 10%. Eso no es tan literal. El ser humano utilizamos todo nuestro cerebro, pero a veces hagan de cuenta que nuestro cerebro es una lavadora. Llenamos una lavadora de 20, 30 litros para lavar un trapo de cocina. O sea, es demasiado lo que tenemos y es muy poquito lo que utilizamos, pero sí utilizamos todo el cerebro, pero de una manera muy, muy pequeña. Entonces, cada ser humano, ustedes que están ahí enfrente y una servidora, tenemos una combinación única de todas las inteligencias. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Y entre más tengamos integradas y desarrolladas nuestras inteligencias, nos genera una mejor calidad de vida para nosotros, en primera para nosotros, en segunda en todos los papeles que desempeñamos, entre otras como madre. Si yo desarrollo todas mis inteligencias, yo soy una madre pues muy creativa, una madre que puedo dar mucho soporte. Si yo soy una psicóloga, una psicoterapeuta que tengo desarrolladas mis inteligencias, puedo ser una persona muy creativa y muy útil para poder abrir mi abanico de posibilidades, y las personas que vienen a mí, pues serán personas, que se verán privilegiadas con esta capacidad que tengo de tener una combinación única de inteligencias. Pero también hablaba él, y siempre lo ha hablado, porque él aún está vivo, de que el educando tiene un desafío. Y dice que hasta que no se dé cuenta el educador del desafío tan grande que tiene en el momento de poner en vigor el proceso de enseñanza-aprendizaje, el poder integrar esa combinación única de inteligencias que tiene cada alumno. ¿Eh? Y habla de que en muchas ocasiones el mismo maestro no se llega a dar cuenta de sus inteligencias múltiples. Por otro lado, sí se da cuenta, pero no las ha desarrollado de una manera deliberada. Y por otro lado, eh, muchas personas que tienen inteligencias que cuando eran jóvenes, cuando eran niños, cuando empezaban su carrera, las tenían muy vivas y las podían utilizar, con el tiempo se han venido inutilizando. ¿Por qué? Porque no lo han venido practicando, porque cada vez son menos creativos, porque no se han venido capacitando para estar del nivel de lo que se requiere, a la vanguardia de lo que se va requiriendo. Entonces, se van quedando como si fuera, él lo comenta en algún lado, como si fuera una parcela llena de hierba mala. ¿Mm? Donde hubo un grandes sembradíos de hermosas rosas, de hermosos claveles, de repente se empieza a meter la hierba mala que va matando lo bueno y se va quedando lo que no sirve, y que habemos muchas personas que no nos hemos actualizado y entonces estamos llenos de hierba mala. Ya no podemos crear, ya no nace nada dentro de nosotros como creatividad porque no nos hemos preparado. Pero él habla siempre de que es tiempo de reinventarnos, es tiempo de estar a la vanguardia, es tiempo, nunca, nunca es tarde y sí podemos. Y no necesitamos tanto, simplemente dando un paso a la vez. Entonces, este es un gran desafío que ustedes todos, sean padres o maestros, lo llegan a tener. Él nos habla de 8 tipos de inteligencias. Las 8 tipos de inteligencias, lo primero que les voy a hablar es que a nivel de cerebro, las inteligencias están en el cerebro, porque si ustedes recuerdan, la mente, el que son los procesos cognitivos, están dentro de nuestro cerebro. Las inteligencias tienen cada una de ellas una casita dentro del cerebro. El cerebro es tan maravilloso que tiene una especialización
hablamos de una especialización. Quiere decir que nuestro cerebro, cada pedacito tiene un para qué, tiene una función, hace una tarea. Entonces, cualquier pedacito de nuestro cerebro tiene esa función, entonces a esto se le llama especialización cerebral, ¿verdad? Eh, También hablamos de una especialización hemisférica. Si nuestro cerebro empieza exactamente, decíamos en seminarios pasados, voy a volverlo a repetir, empieza donde empieza nuestra nariz. Ahí empieza nuestro cerebro y termina en el huesito alto de la parte de atrás. Todo esto es mi cerebro. Si yo soy mujer, mi cerebro pesa 1,2 kg. Si usted es hombre, su cerebro pesa 1,3 kg. Es un poquito más grande, más pesado el de un hombre que una mujer. Está muy especializado para hombres y para mujeres. Tiene sus distintivos. Por eso somos tan diferentes y por eso actuamos tan diferentes. En mucho tiene que ver con la química cerebral, con nuestras hormonas. Entonces, la especificación hemisférica se refiere a que nuestro cerebro, si lo partimos por la mitad, donde tenemos nuestra mano derecha, esa parte es nuestro hemisferio derecho. Este hemisferio derecho tiene una especialización. Es la parte que me permite soñar, crear, dibujar, cantar, imaginar, oír una canción y transportarme, oler algo bonito y recordar, planear. Es una parte muy creativa. Sobre todo lo tienen muy desarrollado esta especialización los niños con trastorno de déficit de atención con hiperactividad. La parte izquierda, el hemisferio izquierdo, es un hemisferio que básicamente tiene la especialización estructurada de lo que es la parte lógica, racional. Cuando una persona escribe con su mano derecha, bueno, pues ahí tiene el área del habla. Es una persona muy metódica. ¿M? ¿Qué es lo que se espera en esta especialización de los hemisferios? Pues que esos hemisferios tienen, voy a decirlo de una manera muy burda porque me interesa que ustedes lo entiendan, tienen fibras, haces fibrosos de un hemisferio con otro hemisferio y se junta a la mitad. Exactamente en esta parte hay un cuerpo que se llama cuerpo calloso, que está formado por la integración de las fibras, de los cordoncitos de la comunicación de los 2 hemisferios. Esto es lo que permite que estos 2 hemisferios estén integrados y coordinados. Habemos personas que tenemos de alguna manera, una inmadurez, sobre todo los niños cuando son muy pequeños, que tienen inmadureces en su cerebro, entonces tienen más maduro una parte que otra y no permite que esa integración y esa coordinación se dé de una manera adecuada. ¿M? Esto lo iremos viendo en próximos seminarios. Solamente es para decirle, nuestro cerebro tiene una especialización y tiene una especialización hemisférica. Luego, entonces, eh, tenemos algunas inteligencias que son genéticamente predominantes. ¿Por qué yo soy una persona tan visual? ¿Por qué yo soy una persona que todo lo que leo lo convierto como en una película? Porque yo soy una persona que cuando estoy escuchando algo, inmediatamente estoy pensando en cómo ponerlo en práctica. Porque soy una persona que cuando me hablan no entiendo. ¿Por qué no le entiendo mucho al doctor Luis? Porque él habla mucho en metáfora. ¿Y por qué no lo entiendo? Porque yo tengo, genéticamente vengo predispuesto, predeterminado para algún tipo de inteligencia, que yo no alcanzo a entender ciertas cosas. Eh, Estas inteligencias también tienen que ver mucho
cuánto mis padres, mis maestros me estimularon de pequeño esas inteligencias. Por ejemplo, hay niños, chiquitos que empiezan a decir: "Es que yo quiero ser, veterinario", y la mamá dice: "No, no, 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 andar cuidando perros y pulgas aquí en la casa yo no quiero, usted tiene que ser doctor". El niño viene predispuesto, predeterminado, su cerebro viene equipado para que él llegue a ser un excelente veterinario y haga investigación muy importante, a la vanguardia, en inseminación, en tantas cosas, pero la mamá no se lo permitió. Hay niños que traen una superinteligencia, la tridimensional, que cuando el maestro está hablando, el niño está dibujando, pero el maestro, como no sabe nada de inteligencias, porque el niño está dibujando en su clase, lo saca, lo reprueba, le manda a hablar la mamá. Lo que no sabes, maestro, es que si tú le pides que te explique la clase con el dibujo que hizo, vas a lograr grandes cosas. El niño tiene una inteligencia diferente. Entonces, los no de la vida, lo que me dicen, mis papás y mis maestros me van predeterminando a que haya partes de mi cerebro, de mis inteligencias, que vayan muriendo, que no las llego yo a desarrollar porque no son permitidas. Pero hay una noticia importantísima. Nuestro cerebro tiene una función que se llama neuroplasticidad. Seguramente muchos de ustedes lo han escuchado. Más adelante vamos a hablar de esto. Y esa neuroplasticidad me permite que todo lo que yo quiera llegar a desarrollar, lo puedo llegar a desarrollar, aunque no sea con la perfección que lo puede desarrollar un niño pequeño. Entonces, todos, todos ustedes, todos los que me están escuchando, sus alumnos, sus hijos, todos podemos llegar a desarrollar todas las inteligencias, porque las inteligencias están en nuestro cerebro y nuestro cerebro tiene la función de cambiarse a sí mismo. Se llama neuroplasticidad, ir cambiando. En tiempos pasados se decía que las células del cerebro no se reproducían. Ahora en la actualidad, en base a muchos estudios que se han hecho, se sabe que en el hipocampo, que es una parte importantísima del cerebro, en el centro del cerebro, existe un espacio donde se da neurogénesis. Se generan algunas neuronas, maduran y cuando están maduran emigran a ciertas partes del cerebro para poder hacer la función de las células que estaban ahí, que por alguna situación se atrofiaron, se murieron. Por ejemplo, cuando tenemos algún accidente cardiovascular o cuando vamos perdiendo algunas funciones como la memoria, la atención, funciones ejecutivas. Si nosotros vamos estimulando ciertas partes de nuestro cerebro, podemos ir generando, hacer una neurogénesis y una plasticidad en el cerebro, un moldeamiento en el cerebro para poder llegar a desarrollar lo que hemos perdido. Claro está que se requiere pues todo un entrenamiento para llegarlo a hacer. Pero antes de entrenamiento me detuve, mi boca se detuvo porque entró un pensamiento y yo dije: "¿Será entrenarme o querer entrenarme?". Porque muchas personas estamos mal. Físicamente sabemos que estamos perdiendo la función de recordar, la función de poner atención, la función del buen carácter, la función de la motricidad de nuestro cuerpo. eh, Muchas funciones van decayendo, pero no todos queremos cambiar. Queremos seguir Bien, igual y peor. ¿Por bien, qué? Pues porque bien, seguramente nos genera cierta ganancia. El que yo, me haya atrofiado mi bien, vista, o haya atrofiado mi buen carácter, o haya atrofiadas ciertas cosas, pues, logro que mis hijos estén más cerca de mí, porque ya yo estoy viejo, yo no puedo, me sienta mal que me cuidan más. Entonces,
Todos podemos llegar a desarrollar nuestras inteligencias siempre y cuando queramos. Si no queremos y le estamos sacando ganancias a un envejecimiento y a un deterioro, pues ahí le vamos a seguir sin querer hacer nada. Y si seguimos por el mismo camino, vamos a llegar a los mismos resultados. Esto es algo bien básico. Los no que nos dicen nuestros maestros y nuestros padres son bien importantes, porque eso es lo que nos hace que nuestro cerebro se vaya podando. Nuestro cerebro desde pequeñitos con nuestros papás y nuestros maestros, lo que van haciendo es lo que está haciendo este maestro, podándolo, porque hay un principio en el cerebro. Lo que no utilizas se muere, se va, se quita. Entonces empezamos en un proceso de a necrosarse el cerebro, a no funcionar. Entonces, a veces es muy triste que un maestro que no está preparado a lo que se requiere o a lo que se espera que esté preparado para estar frente a un niño que está con su inocencia queriendo aprender, o los padres que no estamos preparados, vamos podando el cerebro hasta que llega un momento en que dejamos a un niño inseguro, un niño que no sabe qué hacer con su vida, un niño lleno de temor, lleno de ansiedad. ¿Por qué? Porque los adultos nos encargamos de hacer esta poda neuronal, quitarle estas funciones tan hermosas que traía de inicio el niño y el adolescente, por supuesto. La parte que sigue, les voy a hablar de cada una de las inteligencias, de las 8 inteligencias. Hay mucho que decir de ellas, solamente les voy a decir en cada inteligencia qué es esa inteligencia, cómo se define, dónde está ubicada en el cerebro, porque es fundamental que ustedes sepan que cada inteligencia tiene su parte de especialización en el cerebro y cómo la podemos ir estimulando, tanto en nuestros alumnos como en nuestros alumnos, como en nosotros, como en nuestros hijos. Les pido que se abstengan de estar tomando captura de pantalla porque cada captura de pantalla que ustedes están tomando me sale el nombre, me sale el ruido, me sale. Entonces, mejor anoten, creo que ustedes pudieran hacer presentaciones muy hermosas, y así evitaríamos esta interrupción. Tomen en cuenta que esto es de memoria, ¿sí? La primera inteligencia, la lógico-matemático. Son las personas, son los niños, son ustedes que utilizan los números de forma efectiva. Son personas que multiplican, restan, suman en la mente. O son personas que quién sabe cómo sacan los resultados. A veces empiezan 2 por 4, 4 por 2, 8, 8 por 4, 5 por 4, 3, es esto. ¿Sí? Son personas que tienen, por ejemplo, aquí están los contadores, que tienen muy bien su economía muy bien acomodada, no gastan más de lo que ganan, tienen una vida organizada, muy estructurado, compran lo necesario y todo lo que van a tomar como una experiencia nueva de vida lo razonan muy bien, lo preguntan a otra persona, son personas muy lógicas y sobre todo son personas que tienen la capacidad de llevar mucho control económico en su vida. Si no se han acabado unos zapatos, no compran otros zapatos. Son muy mesurados, muy metódicos, ¿sí? Eh, en tiempos pasados, esta era la única inteligencia que se llegaba a valorar como verdadera o valorar como una inteligencia que valía la pena. ¿M? Si éramos buenos en matemáticas, pues éramos básicamente pues los nerds del salón y éramos muy reconocidos y muy alabados. ¿Cuánto sacaste en matemáticas? 10, wow, eres bien inteligente. Entonces, con anterioridad, esta era la inteligencia más valorada. Ujú. A partir de los 80 empieza a cambiar el concepto de inteligencia. No todos tenemos desarrollado esto, podemos llegar a desarrollarlo. En nuestro cerebro, si nosotros partimos
nuestro cerebro por la mitad y nos queda un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo, ustedes en este momento están viendo el hemisferio izquierdo. La parte lógica, racional, matemática está exactamente en esta parte, en este cuernito de la mano izquierda. Aquí está el área lógica, racional, matemática. Entonces, si nosotros pudiéramos abrir el cerebro y verlo, o cuando tuviéramos una máquina de imagen, de resonancia magnética, de tomografía, cuando una persona es muy, pues muy diestro en la parte de las matemáticas, veríamos que esa parte del cerebro, este cuernito, estaría muy activa y podríamos ver que la tiene mucho más desarrollada que otra persona que no es tan bueno en las matemáticas, que no es tan bueno para llevar las finanzas, que no es tan bueno para saber sacar una cuenta de memoria. ¿M? Eh, Aquí es donde entra la especialización de los hemisferios. Se dice que el hemisferio izquierdo es el que lleva todo este proceso lógico, racional, matemático. Es toda esta interconexión que se hace aquí, es el que tiene más desarrollado una persona que tiene una lógica racional matemática. Entonces, eh, pues es maravilloso tenerlo desarrollado, pero cuando no está desarrollada esa inteligencia, podemos llegar a desarrollarla. ¿Cómo estimularlo? Lo primero que tenemos que hacer es evitar pantallas. Para el desarrollo de todas las inteligencias no necesitamos programas de computación. A veces creemos que cómprate un software y ponte a picarle. No, porque necesitamos mucho el poder estimular ojo, mano, razonamiento, integraciones diferentes que no sean en una interfase como es en la computadora. Tenemos que buscar la forma de hacerlo de manera manual, la estimulación de las inteligencias múltiples. ¿Cómo lo llegamos a desarrollar? Una de las primeras cosas que podemos hacer son rompecabezas. Y hay que empezar por rompecabezas de treinta y tantas piezas. Y después de que dominemos en un tiempo, pues de unos 15, 20 minutos, un rompecabezas de treinta y tantas piezas, seguir con uno de 100 piezas y luego después con uno de 500 piezas y luego después con uno de 1000 piezas. Habemos muchos adultos que decimos: bueno, me voy a empezar a armar rompecabezas", pero ¿qué es lo que pasa? Nunca he armado rompecabezas y voy y compro uno de 1000 piezas. Pues sucede que voy y lo dejo en un rincón y ahora tengo un rompecabezas en una cajita, en un espacio ahí que no me sirve para nada. Entonces, tengo que ir paulatinamente. Si yo no he estimulado mi cerebro armando rompecabezas, pues estoy en la misma condición que está un niño que apenas inicia a armar rompecabezas. Por ejemplo, un niño de 6 años ya nos arma rompecabezas de 35, 50 piezas. Entonces, estamos a la misma altura. La mejor forma de estimular la parte lógica racional es con damas chinas, con dominó, con barajas, con barajas. El rey de reyes, pues, es el ajedrez. Todo esto nos permite que esa parte de razonamiento no se vaya perdiendo. A veces somos adultos y pasamos a ser en la casa personas, que nos ponen en un rincón porque ya no somos útiles, ya no razonamos de forma, clara. Entonces llega un hijo y nos pregunta algo y como nosotros estamos atrofiándonos porque nada más estamos en televisión o en el celular, ya no nos toman en cuenta. Ya nuestra opinión no cuenta. ¿Por qué? Pues porque tienen razón. ¿Para qué nos preguntan si no sabemos? Entonces, las personas que quieran llegar siendo útiles en esta parte, jueguen mucho ajedrez, damas chinas, dominós, etcétera. Hay que hacer, por ejemplo, secuencias en el caso de los niños, que es primero, que es segundo, que es tercero. En el adulto, una de las partes fundamentales son los crucigramas. Háganlos, practíquenlo, créanme
que si nosotros llegamos lúcidos, racionales, a viejitos, vamos a ser personas que siempre vamos a estar activos en la familia. Si nosotros empezamos a perder la lucidez, nos van a dejar como la silla abandonada, en el rincón, porque ya no somos útiles. Entonces, esta es una forma en que ustedes pueden estimular este tipo de inteligencia. La inteligencia de la lingüística. Se tiene la capacidad de hablar y escribir correctamente. ¿M? Es un don el hablar en público, el improvisar algún, pues, algunas palabras. Hay personas, incluso, que tienen cargos muy importantes y suben a leer en el cuaderno y no saben bien leer y se están equivocando. Entonces, compañeros, esto es la falta de capacidad lingüística para decir: "Okey, son 3 puntos los que voy a tomar. Voy a hablar la bienvenida a mis compañeros. 2, les voy a darle el mensaje de fin de año y 3, les voy a recordar estas cosas. Compañeros, me da mucho gusto verlos aquí y bla, 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 bla". Esta capacidad de desarrollar lingüísticamente algo y no estar: "Queridos compañeros, nos estamos reuniendo el día de hoy", y que le estoy dando largas a las palabras porque no, con los nervios, con el micrófono, con toda la vista encima, prefiero darle largas para no irme a equivocar en la lectura, y que casi siempre me voy a equivocar porque estoy muy nervioso. Entonces, la lingüística es un don, es algo que si somos personas líderes, como somos los maestros, necesitamos ejercitarlo. Dentro de mis inteligencias no es la más desarrollada. La más desarrollada para mí es la tercera dimensión. Sin embargo, yo sé que puedo tener excelentes ideas, pero si yo no manejo la lingüística, pues se quedan esas ideas guardadas. La lingüística es una de las partes que todos los niños que están en su aula necesitan aprender. Necesitan enseñárselas, porque el don de la palabra es un don de convencimiento. Puedo ser el excelente doctor, pero si yo no tengo el don lingüístico, yo no voy a querer comunicarme con mis compañeros ni con las personas. Voy a ser una persona muy tímida y a mí no me van a venir a ver. ¿Por qué? Pues porque no platico, no hago preguntas, ¿sí? Entonces, es importante para todo que podamos manejar la lingüística para nosotros y para nuestros alumnos. Empezar desde pequeños a pasarlos al frente o ponerlos de pie y que ellos vayan detectando. Nayeli, su micrófono, por favor. Mm, Vayan detectando esta parte de que lo pueden hacer. La parte lingüística está en el área de Broca. Hagan de cuenta que aquí está nuestra 100 y aquí en la 100 ahí está la parte lingüística. Es ahí tiene su casita y una persona que va desarrollando esta parte lingüística, pues esa parte se va haciendo más grande porque el cerebro, volvemos a decir, es algo plástico. ¿Cómo podemos nosotros desarrollar esa parte lingüística? Uno, leyendo. 2, con audiolibros. Cuando empezamos a escuchar un audiolibro, sobre todo con una persona que sabe hablar, que sabe hacer pausas, que sabe hacer énfasis, que sabe subir y sabe bajar la voz, que puede atrapar la voz, pero también la puede explotar, que puede llegar a arrastrar para poder comunicar. Esto lo podemos aprender porque es pura técnica. Ustedes hagan audiolibros, escuchen audiolibros con grandes personalidades. ¿M? 2, con los niños, ustedes pueden mucho pasarlos con micrófono, tener una grabadora pequeña, tener un instrumento pequeño y que ellos tengan la posibilidad desde muy pequeñitos
de oír su voz con micrófono. Créanme que hay personas que hablan muy bien, pero cuando saben que van a tener un micrófono o un chicharito como estos, dicen: "No, no, 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 no entre el micrófono, yo no puedo, no puedo". Enseñen a los niños desde pequeños a sostener el micrófono erguidos, a pararse enfrente, a abrir su compás a la altura de la cadera, a levantar su espalda para que la caja torácica abra. ¿Mm? Y cuando la caja torácica abre, porque yo estoy erguida, mis pulmones que están atrapados por el estrés pueden tener más oxígeno y puedo yo estar hablando de forma sin que se me trabe o se me atraviese una pausa. Entonces, si hay niños muy tímidos, pónganlos a que se comuniquen con un medio y este medio se llaman los títeres. Un niño puede estar muy, 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 de alguna manera muy nervioso o que no se quiera comunicar. Si ustedes le dan un títere y le permiten que se esconda, él puede hacer increíblemente el desarrollo de esta inteligencia. Entonces, esto es lo que podemos ir haciendo. En el caso del adulto, si ustedes quieren desarrollar esta posibilidad, grábense con su teléfono celular. Digan, yo voy a hablar sobre esto, esto y esto. Grábense y escúchense y digan, no, 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 aquí me equivoqué, esto no lo hice, esa voz no me gusta y vuélvanse a grabar. Y digan, no, 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 eso no me gusta. Y quien realmente quiera ser un líder y tener una voz bien, vocalice, vocalice, vocalice. ¿Por qué? Porque nuestro tono de voz lo podemos manejar, nuestro timbre de voz lo podemos manejar. Su servidora es norteña, soy de Chihuahua, Chihuahua. Mi mi timbre de voz, mi tono de voz no es el que yo tengo. A veces me sale porque es parte de mi genética, pero por muchos años trabajé muchísimo porque el norteño en el centro del país, yo veía cómo no entraba. No entraba y no entraba, y tuve que variar ciertas cosas para yo poder dar discursos que no estuvieran muy tranquilos, oiga, porque si yo hablo tipo norteño, yo estoy hablando muy así, y entonces si yo hablo así, se va a oír muy chiqueado, y entonces ustedes, ¿sí? Entonces, tengo que apoyar en cierta parte, esto es un entrenamiento, mi voz, tengo que respirar de forma diferente y puedo ir modificando, no del todo, pero sí de una forma muy pasadera y que no me salga cantado el corrido. ¿Mm? Entonces, sí se puede, se requiere querer, se requiere querer. La interpersonal es aquellas personas que entienden las emociones de los otros, comprenden, son muy negociadoras y se comunican con los demás. Son personas altamente valoradas por su capacidad social que tienen y de solución de conflictos. La persona interpersonal es una persona que el área de su cerebro más desarrollada es la parte central. ¿M? Es una parte que muy necesaria y si ustedes se fijan, de una vez voy a decirles la intrapersonal, que es cuando las personas somos muy calladas o no nos gusta mucho el andar en público, cosas por el estilo, andamos porque lo necesitamos, pero no porque sea nuestra primera opción. Mm, son partes que están muy, muy pegadas una de la otra, pero ahorita estamos hablando de la parte intrapersonal. ¿Qué puedo hacer yo con esos niños muy platicadores? No los puedo cortar, no les puedo quitar ese privilegio que tienen. Oaxaca, Oaxaca, por favor, su micrófono. No les puedo quitar ese desarrollo de esa inteligencia que ellos tienen. Al contrario, tengo que dentro de mi clase, el desarrollo de mi clase,
ir detectando quiénes tienen este tipo de inteligencia, que se comunican con los demás, que es el jefe del grupo, que es una persona que convence a los demás, que etcétera. El cerebro del interpersonal, si lo pudiéramos abrir y lo pudiéramos ver en esa parte, vamos a ver que ellos tienen muy desarrollada ese tipo de inteligencia, ese pedacito de cerebro, ese que hace que ellos no puedan estar en silencio. Muchos de ustedes están dando la clase y los niños están unos a los otros comunicándose. Si más no pueden, se están mandando papelitos o hacen el telégrafo en un cuaderno, etcétera. Esos niños hay que utilizarlos. Ellos vienen privilegiados con esta parte de líderes. No lo corten, no lo poden, ¿sí? Enséñenles a esos niños a pasar al público y expresar esta parte. Enséñenles a esos niños a tomar la clase entre los 2 en lugar de poner a esos 2 niños a que trabajen ellos solos en su cuaderno, que se junten los niños, sobre todo un niño que sea un niño que tiene la capacidad de intrapersonal y interpersonal, júntenlos para que se pueda desarrollar esa dinámica bonita. Y ustedes mismos, en lugar de hacer una sesión de clase donde sean las bancas tradicionales, hagan un círculo, pónganse en el centro y permítanle que esos alumnos participen, hablen. Créanme que ellos son líderes siempre y cuando ustedes no hagan la poda de esos cerebros. La parte corporal sinestésica, ¿m? Se de En esta parte corporal sinestésica, aquí tenemos a los niños con trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Son personas que no pueden estar sentados, son niños que aprenden caminando, son niños que necesitan moverse, son niños que mientras están aprendiendo están o moviendo algo, o pegando algo, o ellos necesitan una pelotita para estarle dando vuelta, o necesitan algo que se esté dando el movimiento, o para atrás y para adelante la banca, ¿m? Ellos lo necesitan, su cerebro viene equipado en esta parte sinestésico corporal para estar en movimiento. De hecho, hay ocasiones en que no es tanto el movimiento físico, pero sí necesitan estar haciendo esto. Se necesitan estar tocando, agarrando, sintiendo, jalando el pelo y haciéndole aquí, acariciándose el pelo, jalándole, haciéndose churritos, tocándose la nariz, rascándose la cabeza, em, tocándose la boca, la barbilla, etcétera. Son personas que necesitan contacto y son personas que cuando nos las encontramos nos abrazan, nos dan un abrazo o siempre nos están agarrando el brazo, la cabeza o algo, y que no vemos que sean personas que se están pasando con nosotros, sino ellos necesitan mucho sentir a la otra persona o sentirse ellos mismos. Aquí tenemos mucho a los niños que necesitan un peluchito o algo para poderse estar sintiendo. Es una gran capacidad, ¿por qué? Porque estos niños son personas, o estas personas son personas que tienen mucha capacidad sensitiva corporal. ¿Qué podemos empezar a hacer? Desde pequeños podemos estarles poniendo en el aula, eh, actividades conjuntamente con todas las inteligencias, actividades donde ellos puedan trabajar con su cuerpo, hacerlo chiquito para arrastrarse, gatear, jugar a los avioncitos, bailar, convertirse en robots cuando se acaba la música, o bien, hacer pirámides. En el caso de los, por ejemplo, de los adolescentes de secundaria, hacer concursos de que formen figuras con sus cuerpos, hacer, por ejemplo, concursos de patineta.
Ellos son muy dados a la patineta, el sinestésico corporal, hacer concursos de patinaje, hacer concursos de jabalina, hacer concursos de natación. Esta parte sinestésica corporal es muy importante para ellos y son niños que de antemano se los digo, no los podemos tener más de media hora sentados en una banca. Necesitan moverse. Necesitan ir al baño, ir a tomar agua, ir a buscar una cosa, ir a buscar la otra. Entonces, ¿qué podemos hacer? Seguir estimulándolos. Y si nosotros tenemos esa capacidad, bien que saben que necesitamos salir a caminar, salir a correr, montar bicicleta, hacer algo porque sentir que estamos rodeados de personas, estar en comunicación, es parte de esa inteligencia. La inteligencia intrapersonal. Son personas que se comprenden mucho a sí mismas. No son expresivas, pero sí detectan sus emociones. Se sienten tristes, se sienten enojadas, pero no lo dicen. Solamente ellos saben lo que les pasa. La persona intrapersonal tiene una parte muy buena, pero tiene una parte muy mala. La parte intrapersonal son personas, que tienen una gran capacidad de escucha, de compañía en silencio. Son personas que no se quejan, fíjate que me duele, fíjate que pasó esto. No son personas chismosas, son personas reservadas. Esa es la parte hermosísima, y mucha conexión con ellos. Saben cuándo se van a enfermar, tienden mucho a buscar remedios porque saben cuándo se van a enfermar, saben leer al otro, de decir: "Este niño está empachado, este niño tiene esto", ¿sí? Pero la parte mala de la persona intrapersonal es que tiene mucha cuando no se ha sabido trabajar bien con esto, tienen muchas enfermedades porque se callan tanto lo que les sucede, no conviven con los demás, que su vida, mucho es de preguntarse y contestarse ellos solos. Entonces, llevan las penas a cuestas, llevan las penas dentro de ellos. Entonces, ¿qué es lo mejor? Que si ustedes tienen un niño muy reservado, muy intrapersonal y un niño muy interpersonal, un extrovertido y un introvertido, júntenlos en actividades. ¿Por qué? Porque el extrovertido va a ayudar al introvertido a sacarlo y este introvertido va a jalar al otro, entonces se va a hacer un equilibrio. Por eso no es raro que una persona muy parlanchina se case con una persona muy prudente en su hablar. ¿Por qué? Porque desde el equilibrio ellos logran hacer una bonita relación. Imagínense 2 parlanchines, pues, diciendo: "Cállate, no me dejas hablar", frustrado uno y el otro. Entonces, es el equilibrio que se puede hacer. Decíamos que la parte intrapersonal está exactamente localizada en esta parte del cerebro, ¿sí? Ahí está el mapita, ahí está su casita. Entonces, no crean que la inteligencia es algo así como que se me ocurrió que la tengo, no. Son áreas específicas del cerebro que la tenemos más desarrollada. ¿Cómo podemos llegar a desarrollar, esta parte intrapersonal cuando no la tenemos? Uno, eh, que empecemos a detectar cuáles son nuestras emociones. Por ejemplo, hay personas muy parlanchinas que no saben qué sienten. Les cuesta mucho trabajo dormirse porque no pueden contactar ellos mismos. No pueden hacer, tienen que estarle picando al teléfono hasta que el cuerpo revienta y se duermen porque no tienen la capacidad de meterse dentro de ellos. Están oyendo todo, se duermen con la televisión porque no pueden estar solos con ellos mismos, no saben estar solos con ellos mismos. Necesitan mucho ruido. ¿Mm? Eh, es ese tipo de personas, sean adultos o sean niños o sean adolescentes, una de las partes que les ayuda mucho es irles entrenando sus emociones. ¿Qué sientes? ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Por qué? Porque cuando le preguntamos a una persona: "¿Qué sientes?",
necesariamente esa persona requiere entrar a sí mismo para poder detectar qué siento. Aunque no te sepa decir, exactamente que estoy enojada, te digo, pues me siento incómoda, me siento como que algo me falta, ¿sí? Pero, ¿como qué es ese algo? Pues, no sé, como enfadada, ¿mm? Pero ese enfado, ¿qué es? Pues, estoy frustrada. Entonces, el que esa persona, que no tiene desarrollada esa inteligencia, se vaya metiendo a qué siento, qué necesito, de quién lo necesito, cómo lo necesito. Hay personas que dicen: "Mi mayor problema es que con mi esposo yo necesito que me comprenda", sobre todo cuando van a terapia y cuando se les hace la pregunta: "Oye, ¿y cómo necesitas que tu esposo te comprenda?". Pues no sé. Entonces, si no sabes tú cómo necesitas la comprensión de tu esposo, ¿tú crees que tu esposo va a saber cómo comprenderte? Pues que me lave todos los días los trastes y me dé un masaje de pies porque yo termino muy cansada. Ah, si tú le dices, por favor, en la cena lávame los trastes y luego dame un masaje de pies porque termino muy cansada, porque así yo me siento comprendida, pues a lo mejor tu esposo te va a entender, pero si no le dices, a lo mejor para él que te comprenda significa invitarte: "Ven, siéntate, vamos a ver una película, o vamos a ver la novela, o vamos a caminar", y para ti eso no es comprensión, ¿sí? Entonces, hay muchas personas que sufren, por cosas tan simples como el ejemplo que les acabo de poner, porque no tienen desarrolladas sus inteligencias, no saben lo que les pasa, algo tan simple. Entonces, cuando la persona está muy fuera de ella, muy ausente de ella, uno de los ejercicios, muy importante es que aprenda a sacar oxígeno, que sienta la tranquilidad. En el caso de los niños, pues pueden ser burbujas, ¿verdad? De glicerina, de pompas de jabón, pero en el caso del adulto también puede ser, pero también puede ser mucho que cierre sus ojos y que tome una respiración consciente, que haga ejercicios de meditación. De esa manera va a empezar a desarrollar su mundo interno. Las personas que no tenemos un mundo interno somos una calamidad para los demás, porque todo lo que vemos es los defectos de los de afuera. Todo lo que nos sucede no lo pegamos con nosotros, los demás tienen la culpa. Utilizamos mucho el dedo para andar diciéndole a los demás que ellos son los responsables de todo lo que nos pasa. ¿Por qué? Porque no tienen un mundo interno. Entonces, el mundo interno es el que nos permite reflexionar, no cometer errores, ser personas bonitas con los demás, ser personas apacibles, ser personas que transmitan paz, porque hay un principio. Nadie puede dar lo que no tiene. Y si tú en tu vida tienes conflicto, lo que vas a dar a los demás es conflicto. Si tú en tu vida tienes guerra, vas a hacer la guerra de los demás. Si tú en tu vida tienes crítica, vas a criticar a todo mundo. Entonces, por eso es tan importante que nuestro mundo interior lo mantengamos libre de cosas negativas. En primera, por mi persona, por mi salud mental y mi salud física, por mi salud mental y mi salud física. Les voy a poner un ejemplo. Cuando inició X maestría, eh, 2 personas dijeron: "Yo no pertenezco a la filosofía de la universidad". ¿Por qué? Porque la universidad, con toda la comunidad UMass, cuando alguien está en necesidad, no importa la hora, nos reunimos y le brindamos apoyo. Y para nosotros es muy importante que todos los que somos parte de la universidad estemos en comunicación humana. Es uno de nuestros principios, servir al más necesitado. Y entonces las personas que no comulgan con darle algo a alguien, que ni siquiera se les pide, dinero para los apoyos, se les pide simplemente
que si tenemos una reunión porque se murió una compañera, pues podamos estar en compañía del papá, del hijo. Y para nosotros eso es parte de alguna manera, de la calificación. Que hubo personas que dijo: "Yo no me siento parte de esa dinámica, no soy parte, yo no encajo". Y es una parte muy honesta, decir: "Yo me salgo de la comunidad porque yo no entro dentro de esa dinámica, no es lo mío". ¿Y de qué nos habla? Que falta mucho esta parte interna de darme cuenta qué tan importante puedo ser para el otro. ¿Mm? Entonces, se vale, y la vida nos va haciendo una selección. Cada quien buscamos a nuestros iguales, y los iguales se juntan y los diferentes, pues, de alguna manera van juntándose en otras comunidades. La parte musical. La parte musical es una inteligencia mucho, muy importante que no se debe morir y cada vez la matamos más. ¿Por qué? Porque en las escuelas ya no podemos chiflar y porque nuestros abuelos y nuestros padres, y a veces uno y que otro trabajador que trabaja en algunas cosas, creativas, como albañilería, como carpintería, como cosas creativas, andan silbando o tarareando una canción, pero con la modernización de la educación, andar silbando ya no. Eso no va en los patios de las escuelas. Y entonces esa parte musical se va perdiendo. Nuestras madres prendían el radio y andaban haciendo sus quehaceres con el radio prendido. ¿M? Nuestros padres andaban nada en especial, nada en específico, pero estaban conectados con la música. La civilización, la neurosis, la falta de inteligencia de los educandos, entre otros los padres, me cuento por delante. Si oímos a un niño que anda silbando, lo callamos porque está haciendo ruido, y más si tenemos visita, cállate. Pareces tonto, ¿cómo vas a andar cantando aquí arriba? No molestes, vete a tu cuarto, vete, ándale, quítate. La inteligencia, siendo que, probablemente tengamos a una persona que pueda llegar a componer alguna canción, que pueda interpretar, que sea una persona, eh, muy ducho en la parte de escucha. Hay un médico que yo les hacía referencia, el doctor Ben, que es una persona de color de los Estados Unidos, que él fue, el primer neurocirujano que pudo separar 2 niñas que nacieron pegaditas. Su cerebro lo dividió. Fue una gente brillante, pero tuvo grandes maestros en nivel de impulso, de inspiración y de apoyo. No estoy hablando que le dieron las letras, él era un niño muy pobre y con muchas desventajas académicas. Sin embargo, hubo una madre que lo supo encauzar y hubo un maestro que lo supo ver, ¿m? Siendo una comunidad escolar muy pobre. Y él habla que él entró a lo que es el hospital más importante, eh, que se hacen las cirugías más importantes y que para él era importantísimo entrar ahí, y que había muchos, que aplicaban, pero él entró por el simple hecho de hablar de las grandes orquestas del mundo, de los grandes compositores, porque en aquel entonces el director de ese hospital era una persona que se dedicaba en su tiempo libre a ser músico. Y cuando él llega y empieza a ver que tiene varios trofeos sobre música y de los diferentes lugares, le empieza a hablar sobre la música y las composiciones y Mozart. Y entonces llega a haber una común unidad tan importante entre ellos que él mismo lo dice. Ni siquiera me preguntó nada de mi currícula. Simplemente yo le fui una persona agradable para que combinó con su tipo de inteligencia, y gracias a eso pude entrar a un hospital Hawkins que finalmente ahí hace toda su carrera, toda su investigación y increíble.
Entonces, dense cuenta cómo no se trata nada más como este cirujano que tenía una inteligencia lógica, racional muy importante. También tenía desarrollado otro tipo de inteligencias. Y entre más desarrollado tenga yo mis inteligencias, más cosas sé hacer, más herramientas tengo, más posibilidades tengo de triunfar y de llegar a metas altas. ¿Mm? Muy bien, la parte musical está exactamente en el oído, ¿sí? En esta parte del oído, si cortamos la oreja, entramos en el hueso y podemos entrar a lo que es la masa encefálica, ahí tenemos la parte musical, ahí se sitúa. Podemos desarrollarlo en los niños, podemos desarrollarlo en los adultos, podemos desarrollarlo en cualquier persona. Uno, tocando un instrumento. Habemos personas que, por ejemplo, nos gusta cantar. A mí me gusta mucho cantar. Los viajes, en familia, no puedo cantar porque sé que vamos más de 2. Pero cuando tengo el privilegio de viajar con mi esposo y que podemos hacer un viaje por carretera y podemos cantar, para mí es muy bonito. Las canciones a lo mejor no me las sé todas, cantar bonito no sé cantar, pero sí lo puedo disfrutar. No se oye bonito, pero sí lo disfruto. Cada célula de mi cuerpo vibra con la música, ¿sí? Eh, Escuchen música. Es un refugio para el alma increíble. Yo creo que es uno de los alimentos cerebrales más importantes, que ustedes escuchen música, que escuchen su trío, que escuchen las bohemiadas, ¿verdad? Si son por allá de Yucatán, para mí fue un privilegio cuando me tocó el honor de visitar, porque para mí fue un honor, fue una bienvenida hermosísima la que tuve de todo mundo en Yucatán. Oaxaca no conozco todavía, pero ya me tocará ir. Y estaba por ahí el señor Espinosa, Tony Espinosa, con esa voz tan hermosa en su barecito pequeño, que era una trova, algo hermosísimo, su música, su ambiente. No dejen de oír música, no dejen de tararear música, alimenten su espíritu. Escuchen en todos los idiomas que ustedes quieran y créanme que estará cada célula de su cuerpo y de su cerebro vibrando. Es el mejor alimento que le podamos dar. Y a los niños, permítanles cantar, cantar. Recuerden ustedes los viernes sociales en las secundarias, a lo mejor cuando ustedes eran jovencitos, nos ponían el viernes social y el que quería podía contar un chiste y el que quería podía cantar una canción o podía bailar o hacer una graciosura o cualquier cosita que fuera diferente y creativo lo podíamos hacer. Bueno, pues a mí me gustaba pasar y cantábamos fatalmente horrible, pero yo lo disfrutaba. Y las personas lo disfrutaban porque se reían de lo feo que cantábamos, pero finalmente ellos se reían y vibraban, y yo vibraba porque cantaba. ¿Mm? Entonces, no dejen esto de estimularlo porque es lo más hermoso, que una de las cosas más maravillosas, la música. La inteligencia naturalística. La persona naturalística son personas muy positivas, porque están conectadas con la luna, con el sol, con el cosmos, con los árboles, con los pajaritos, con las estaciones, con los horóscopos, y tienen la capacidad de leer el mundo. Es decir, estamos, por ejemplo, va a llover, huele a tierra mojada, eh, es tiempo de mariposas, ver las mariposas, lo disfrutan, observan, clasifican, les gustan los animalitos, son personas muy sanas, son niños grandotes casi siempre y
la naturalística tiene gran apertura en la parte espiritual, son personas muy espirituales, ¿sí? Aman las macetas, si más no pueden y viven en un departamentito, tienen una macetita en la ventana, siembran su cilantrito, le hablan al árbol, le hablan al pajarito, cualquier animalito les llama la atención, le hacen un cariñito, aman a los niños, cómo van creciendo las mariposas, los pajaritos, el canto, el otoño, adoran, a todo le encuentran un significado cósmico. Es una inteligencia maravillosa, maravillosa. Esta inteligencia tiene que ver con la parte arriba de nuestro oído, ¿sí? Eh, tiene que ver con una área de Wertheimer, que es cómo descodificamos los sonidos, cómo entendemos, es una parte muy integral de la lectura, ¿m? En este caso, pues, de la lectura cósmica, ¿no? De la influencia de la luna, del sol, las estaciones. ¿Cómo la podemos empezar a desarrollar? Uno, contactándonos con la naturaleza, regresando a lo natural, regresando a ponernos descalzos y caminar en la tierra, caminar en el piso, sentir nuestros pies en una arena, en unas piedras, en el pasto, sacando una silla a la puerta, al quicio de nuestra puerta y viendo pasar a los carros, a las personas, viendo cómo caminan las personas, oliendo la fruta, saboreando la fruta, dando gracias a la vida, observando la luna, cómo está la luna, observando las nubes, cómo se mueven, sintiendo que estamos conectados a la tierra por medio de nuestros pies y a todos los astros por medio de nuestra cabeza, llenándonos de energía por la mañana, etcétera. Tenemos yendo de día de campo, si no podemos ir de día de campo, prepararnos nuestro atuncito, nuestro sándwich, yéndonos a comérnoslo en una mantita en el patio de mi casa o allá en el porche, buscando la forma de conectarme con lo natural, con lo no estructurado, ¿mm? Este, viéndolo cómo crecen las plantitas, cómo se van abriendo, a qué huelen, ¿sí? Poniendo aromaterapia, contactándonos con ese mundo natural de la aromaterapia, eh, estudiando un poquito herbolaria, cosas así nos van a ir conectando con esta parte naturalística y vamos a poder ir desarrollándola más y más. La parte visoespacial. La parte visoespacial la tienen muy desarrollada las costureras. Vamos y le decimos: "Mire, yo quiero un vestido así y así y así y así", o el sastre, un traje así y así, y la persona tiene la capacidad de imaginarse lo que yo le estoy diciendo, ¿mm? Los diseñadores de cualquier situación, los que estudian robótica, los arquitectos, los ingenieros, todas esas personas tienen una capacidad visoespacial muy importante. Por ejemplo, yo todo lo que leo en neurociencia, todo lo transformo en imagen y luego esa imagen yo la transporto a cómo puedo yo transmitir esto de una forma muy simple a alguien que no sepa neurociencia. Y ahí está una de mis capacidades que traigo como un don natural de mi cerebro, de mi genética, y aparte muy desarrollado en mi casa, sobre todo en mi casa, que yo puedo hacer lo muy complejo en cosas muy simples. Entonces, esa es una de las cosas que siempre me estoy preguntando, ¿cómo un maestro que no sabe nada del cerebro o un padre de familia que no sabe ni lo mínimo del cerebro, cómo puede llegar a entender el trastorno de su hijo? Y entonces empiezo a crear formas y figuras en tercera dimensión para decir, esto lo puedo pegar así, lo puedo hacer así.
de tal manera que todo va entrando de una manera muy, muy natural, que no necesito hacer mucho esfuerzo. Se combina el color, las líneas, las figuras, los espacios y se relacionan elementos, cosas complejas con cosas simples, imagen con teoría, conceptos con teoría. ¿M? La parte que más tenemos desarrollada es la parte visoespacial, la parte de acá atrás del cerebro, que es la parte donde vemos. ¿M? Entonces, esa parte está sumamente desarrollada. Entonces, imagínense, yo tengo desarrollada la parte visoespacial, pero aparte me nutro de la parte natural del mundo. Aparte, aprendo de los demás porque me gusta mucho estar en comunicación con los demás, pero aparte tengo la capacidad de conectarme conmigo, con mis debilidades, con mis miedos, con mis temores, pero aparte tengo la parte de ser muy lógica, muy racional, para yo no caer en cosas bárbaras, como decir cosas que no debo o lastimar a alguien. Aparte, tengo el don de transmitir. Aparte, soy una persona muy cariñosa. Dense cuenta cómo un ser humano puede desarrollar absolutamente todo, que no todo se nos va a dar de forma natural y rápida, sí es cierto. A mí la parte lógica, matemática me cuesta trabajo. La parte interpersonal me cuesta trabajo. Sí, tengo otras que he ido desarrollando, como la lingüística, la he ido desarrollando conforme, pues, se ha dado la vida, sobre todo en la ayuda humanitaria que nosotros hemos dado en el transcurso de muchos años, donde nos han tocado, pues, estar antes nos tocaba viajar, los que nos conocieron dando las campañas gratuitas, era físicamente viajar por toda la república y eran escenarios grandes y eran micrófonos y a veces eran escenarios pequeños. Entonces, se fue desarrollando esa parte. Entonces, todos podemos desarrollar. ¿Cuál me gustaría desarrollar muchísimo en este momento de mi vida? La parte lógica matemática y la parte sinestésico corporal. Son partes que me hacen mucha falta, manejar, y la musical que la tengo en stand-by ahorita, producto de la pandemia. Hay cosas que se me están podando ya, pero bueno, pues no puedo hacer muchas cosas. ¿Cómo se puede desarrollar? Uno, dibujen. Dibujen, si más no pueden, agarren imágenes, cópienlas, si más no pueden, hagan PowerPoint bonitos con figuras, si más no pueden, hagan dibujos técnicos, armen cosas con Megablock, con cosas armables, con botes, hagan figuras, hagan robot de tablitas, de lo que ustedes quieran, hagan manualidades, tejan, ¿sí? Los niños, hijos de ustedes, nietos de ustedes que le ven gran capacidad de esa inteligencia visoespacial, encamínenlos a la carrera de lo que va a ser la carrera del futuro, la robótica. Cada vez estoy más segura y más cierta que sus nietos, mis nietos, van a llegar a otros planetas, ¿m? Pero para ellos necesitan manejar mucho la robótica. La computación no, porque la computación nacieron con ella. La robótica es la parte que necesitamos desarrollar en las nuevas generaciones, porque ellos va a ser la forma como va a estar cimentado todo el mundo bajo robots, que ya en muchos los tenemos, ¿verdad? Muy bien. Yo les invito a que hagan un desarrollo integral de sus inteligencias por conveniencia para que ustedes tengan una vida más plena, más en equilibrio. Ya en estos tiempos no se trata nada más de que yo soy muy lógica, racional, pues sí, pero estás toda amargada porque estás todo solo, porque nadie te quiere juntar, porque la parte intrapersonal no la tienes desarrollada.
Y aparte, no tienes la capacidad de ver nada bonito, porque no tienes desarrollado la parte naturalística, y si sale el sol, está saliendo el sol, y que qué lata, y si está lloviendo, qué feo, y si está haciendo frío, qué feo, qué mala suerte, si está nevando, pues qué feo que está nevando. No disfrutas nada porque no tienes desarrollada esa parte de dar gracias, de ver cosas tan hermosas, ¿verdad? Porque no te puedes conectar contigo mismo, y como no te puedes conectar contigo mismo, pues andas criticando a todo mundo. No eres nada creativo, no has desarrollado tu inteligencia tridimensional y nada más andas copiando los talentos de los demás, no estás creando nada, no tienes la parte sensitiva agradable de contactar físicamente, de dar una palabra de apapacho a los demás, ¿sí? Entonces, entre más desarrolladas tengamos nuestras inteligencias, somos personas con un desarrollo integral, somos personas más agradables para nosotros mismos. Hay ocasiones en que es muy feo vivir con nosotros mismos. Se siente re feo estar con nosotros mismos. Nosotros lo sentimos. Y para los demás es muy triste, porque nuestra pareja se casó enamorada de nosotros o enamorado de nosotros, y ahorita somos algo muy difícil de manejar. Nos amargamos, somos difíciles, estamos encochambrados. Como compañeros de escuela no somos nada creativos, como maestros no somos inspiradores, los alumnos se sienten hastiados, no se sienten motivados por nosotros. Eh, claro que por supuesto que se burlan de nuestra cátedra porque, pues, es una cátedra que a nadie les gusta, incluyéndonos a nosotros. Entonces, tenemos que reinventarnos, esa es la palabra. Y aquí la parte es, ¿cuál es la inteligencia predominantemente la tuya? La que traes genética, la que de alguna manera se te fue gratificada en la vida por tus padres, por tus maestros. ¿Cuál es esa inteligencia? Es importantísimo saberla. Por otro lado, ¿cuál te gustaría desarrollar? Sé que para ser un ser humano integral necesitamos las 8 inteligencias. Y eso que no hablamos de la inteligencia emocional, ¿eh? Esa es otra y tiene otra anatomía y otro funcionamiento. ¿Mm? ¿Por cuál te gustaría comenzar? Porque yo creo que después de este seminario no te puedes quedar igual en la vida. Hay un principio en psicoterapia que dice, la psicoterapia llega hasta que abre conciencia la persona, y después de que una persona abre conciencia, yo creo que no puede seguir viviendo igual. Hay algo dentro de él que dice, ahora te das cuenta que tienes mucho potencial, que tienes mucha música por dentro, que puedes vibrar, que puedes tener una calidad de vida, aunque el día esté nublado, aunque el día esté lluvioso, aunque te toque mojarte, aunque lo que sea, aunque tengas una enfermedad, yo creo que puedes disfrutar. ¿Cuál te gustaría comenzar y con cuáles te gustaría seguir? Esa es una tarea para ustedes. Hay un principio muy triste. En el cerebro hay el principio dentro de la plasticidad que dice, úsalo o piérdelo. Rosario, cierre su micrófono porque hasta me asustó. Es un principio de la neuroplasticidad. Lo que no usas, lo vas a perder. Las conexiones nerviosas que van haciendo ustedes cuando van leyendo, cuando van practicando algo, cuando etcétera, se van haciendo, hagan de cuenta, un tejido muy grueso que va haciendo al cerebro en esas partes. Por ejemplo, si ustedes están ejercitando mucho la lectura, la parte de atrás, la parte de la visión, la parte de aquí donde se interpreta la lectura, se va haciendo una conexión, una nube muy fuerte que cada vez que ustedes leen se va haciendo más espesa, más espesa, más espesa. Esa parte de su cerebro está muy fuerte.
Pero si ustedes son de los maestros que en un año ni siquiera un libro leen, la parte de la lectoescritura en su cerebro está perdida. No están utilizando esa parte de su cerebro. 2, ¿qué pasa cuando no ejercito una parte de mi cerebro? Se va necrosando, va muriendo, se va perdiendo. Por eso hay muchas personas que cuando nos hacen un electroencefalograma, no un electroencefalograma, una resonancia magnética, sobre todo contrastada, se ven muchas partes de nuestro cerebro muerto, necrosado, porque no lo hemos utilizado. Y hay muchas partes de nuestro cerebro reducido. ¿Por qué? Porque no lo hemos utilizado. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Empezar a reinventarnos. Envejecer está bien, por supuesto que está bien, pero vamos a aprender una parte importante. Vamos a envejecer con dignidad. Y envejecer con dignidad es llegar con mi dentadura lo mejor posible, lo más completo posible, y que mi aliento no sea lo que haga que los demás se alejen, porque un aroma a boca, cuando no se ha cuidado de forma adecuada la dentadura durante un transcurso de tiempo, mi boca me huele a mortandad y nadie me la aguanta. Y el cuidar mi boca es tener un cuidado de mí mismo. Esto se llama envejecer con dignidad. El que yo, cuide mi peso para yo no llegar a una diabetes, sobre todo cuando yo vengo predispuesta, es morir con dignidad, es morir con mis ojos viendo, no morir sin una parte de mi cuerpo. Lo podemos evitar. Necesitamos reinventarnos, cambiar nuestra idea de envejecer. Ser un abuelo o una abuela que pueda estar dentro de una conversación familiar siendo una pieza importante. ¿Por qué muchos abuelos son parte importante de una familia? No porque los demás le dan el valor, sino porque soy útil, porque soy la persona que siempre tengo algo positivo que dar, soy una persona cuidada, soy una persona amena, soy una persona que doy un consejo, soy una persona que no estoy criticando a los demás, al contrario, soy una persona que uno, que tengo un diálogo adecuado, de actualidad, no soy el viejito gruñón que nada más estoy ahí, no, envejezcamos con dignidad. Y para envejecer con dignidad necesitamos a nuestro astro celeste que se llama cerebro. Si yo no tengo un cerebro sano, bien desarrollado, bien estimulado en mis diferentes parámetros, yo no voy a poder, reinventarme como yo lo quisiera. Y por otro lado, vamos a les quiero dejar el desafío, este desafío que hace el inventor de las 8 inteligencias, Garner, que dice: "Maestros, el desafío más grande que ustedes tienen es el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo lo van a hacer cuando en su salón de clase tienen personas con una inteligencia única, desarrollada y confabulada de una forma única?". Y aquí yo les diría: ¿qué plan tienen, maestros, para enseñarles a los diferentes cerebros? No se diga de la neurodiversidad. ¿Qué plan tienen? Porque si no tienen plan, ¿qué estamos haciendo en una aula? Acuérdense que hay un principio. Si has decidido seguir enseñando en una aula, tienes que asumir el compromiso de nunca dejar de aprender. Son niños, son adolescentes, son las futuras generaciones, los futuros profesionistas, y si no estás poniendo tu parte, entonces, ¿qué estás poniendo?
Entonces, ¿qué nos espera? ¿Cuántos años más de obscuridad? ¿Por qué no te preparas y enseñas algo trascendente? Porque además nos están pagando para ello. Y si no estamos haciendo lo que debemos hacer, entonces somos parte de la corrupción. Corrupción es estar haciendo un trabajo para el que no estoy capacitado. Y entonces soy parte de un sistema. No esperen que alguien los mande a capacitar. Esto es un llamado personal, esto es una conciencia personal y esto es un grito personal. Las personas adultas que entran a estudiar son personas que ya tienen tiempo en su búsqueda y solamente se abre la oportunidad y dicen, esto era lo que yo estaba esperando. Ayuden a los niños, ayuden a los adolescentes, ayúdense ustedes. Todos vamos de pasada, todos dejamos nuestra semilla. Procuremos que la semilla que estamos dejando sea de alta calidad. Lo necesitamos.